Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciberdiálogos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todos sus comentarios tan generosos. Gracias también por su paciencia la semana pasada que Ciberdiálogos salió al aire eh, un poco después de lo acostumbrado. La razón es que tuve que, reagendar la conversación que tenía yo ya en el calendario con Jack Herrera, porque, como quizá alguno de ustedes sabe, falleció mi abuela, la madre de mi padre falleció, y bueno, tuve que mover algunas cosas para atender su sepelio, para despedirme de mi abuela Helen. Gracias por su paciencia y por sus mensajes también, tantos mensajes generosos que recibimos, no nada más un servidor, sino toda la familia. De verdad, su solidaridad a mí en lo personal y a todos nosotros nos conmueve mucho. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un asunto central para el futuro de México y es el manejo económico que el gobierno entrante de México pretende poner en práctica. Durante muchas semanas fue una incógnita qué rumbo tomaría la propuesta económica del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo sería el famoso paquete económico? En estos primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, los expertos advertían algunos momentos, algunos parteaguas en los que uno podría entender o comenzar a entender el rumbo, al menos del principio, del nuevo gobierno. Ninguno más importante como el paquete económico. Pero para entender a cabalidad lo que implica esta propuesta económica, no nada más para el 2025, sino hacia adelante, qué tipo de gobierno pretende encabezar Claudia Sheinbaum, qué quiere poner en práctica y también qué omite y cuál será el costo de oportunidad de las políticas económicas que defenderá el gobierno entrante de México, hay que conversarlo con auténticos expertos. El día de hoy invité a Gabriela Siller. Gaby Siller es una de las voces más claras y elocuentes en materia económica que yo conozco. He tenido la oportunidad de escucharla en las últimas semanas, diría yo incluso un poco más, en persona, en algunas conferencias que hemos tenido la oportunidad a su vez de compartir, coincidir en conferencias, y me ha impresionado mucho su claridad. Por eso la invité a Ciberdiálogos para que juntos podamos entender no solamente este paquete económico, esta propuesta en materia económica, la primera del gobierno entrante, sino también qué nos dice del futuro de la economía mexicana y a su vez del futuro de México. Y no nada más de México, porque hablamos también de Estados Unidos, por ejemplo, y de China. En fin, una conversación me parece necesaria, importante y pertinente como muy pocas. Esta que van a escuchar ahora con Gabriela Siller. Gaby, estoy muy contento, muy emocionado de tenerte con nosotros en Ciberdiálogos para que nos ayudes a entender realmente, no solamente este momento, lo que revela el paquete económico del momento en que vivimos, pero también para que nos ayudes a mirar hacia adelante. Muy poca gente lo hace en México con tu elocuencia, con tu claridad, así que te agradezco que estés con nosotros. Déjame comenzar así. El gobierno presentó este paquete económico, como se le llama, para el 2025 en un clima de incertidumbre. Sin duda alguna se ha descrito como un paso crucial para esta administración naciente que revela sus intenciones. En Twitter tú dijiste lo siguiente, y te cito: se proyecta una economía con crecimiento, baja inflación, recortes agresivos en tasas de interés y un tipo de cambio de 18,50 pesos por dólar. ¿Son estas proyecciones realistas, Gaby, o son excesivamente optimistas? León, es un gusto saludarte. Muchas gracias por tenerme en tu podcast. No, están en el
si vemos el rango así como de credibilidad, están en el rango inferior, casi llegando a lo que es ilusorio. Sobre todo un crecimiento entre 2 y 3%, después de que en el 2024 la economía mexicana seguramente crecerá alrededor del 1.5%, la probabilidad es prácticamente nula, porque en México siempre en el primer año de administración hay, si bien nos va, un estancamiento económico y generalmente lo que sucede es una desaceleración económica. Solamente al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se dio lo contrario. Y ahora que el gobierno está recortando el gasto público, pues entonces esto implicaría que desde el sector privado tendría que venir el mayor crecimiento económico, pero hay mucha cautela. Y entonces, ¿cómo va a haber una mayor contratación de personal que haga crecer el consumo? ¿Cómo va a crecer la inversión fija bruta? Hay muchos proyectos detenidos, tanto por las reformas que hay aquí en México como por las amenazas de Trump. Entonces, sería muy poco probable, muy inusual que viéramos un crecimiento por encima del 1.5%. Entonces, iniciando desde ahí. Segundo, un tipo de cambio de 18.50. Para eso tendríamos que estar viendo que las apuestas a favor del peso se incrementaran en lugar de estar disminuyendo. Y bueno, pues hay mucho miedo sobre la economía mexicana. Tercero, la tasa de interés, alrededor del 8%, pues está por debajo de lo que estima la media de los analistas, 8.5 o 9% para el siguiente año. Y lo que sí está más o menos dentro de las expectativas realistas es la inflación alrededor del 3.5%, pero entonces con los demás supuestos macroeconómicos, tanto fuera de la realidad, pues está sobreestimando los ingresos, y subestimando los gastos. Y con esto es muy posible que se termine con un déficit mayor a lo que se está proyectando o que a lo largo del 2025 el gobierno tenga que llevar a cabo más recortes en gasto público para alcanzar esa meta del déficit y que no vengan recortes en la calificación crediticia. Vamos a explorar cada uno de los puntos que mencionas. Déjame comenzar con ese objetivo del déficit público del 3.9%. En las primeras reacciones, digamos, al paquete económico, eh, yo noto cierto escepticismo, pero en general parece haber sido bien recibido. ¿Estoy en lo correcto o no? Y te preguntaría también, ¿qué factores contribuyen a esa recepción, digamos, al menos no negativa, si es que estoy en lo correcto? Fíjate que había mucha preocupación sobre el recorte en el déficit y esto es porque este año el mismo gobierno tiene proyectado un déficit en la medida más amplia de los requerimientos financieros del sector público de 5.9%, el mayor desde 1988. Y este se tiene que recortar porque un déficit tan grande no es sostenible en el largo plazo y además pues sabemos que lleva a un mayor endeudamiento. Entonces, lo que hicimos todos los analistas fue fijarnos en cuánto están reduciendo el déficit, 3.9%. Y yo creo que la mayoría lo que piensa es que, pues, como lo que te decía hace un momento, si ven que no lo van a cumplir, pues que entonces seguramente el gobierno llevará a cabo recortes en el gasto a lo largo del año para que finalmente pueda alcanzar este déficit de 3.9%. Entonces creo que por eso no fue tan mal tomado lo de las proyecciones económicas, el crecimiento. La Secretaría de Hacienda no es nuevo, que pone un crecimiento muy alegre, pareciera que como que quieren salir bien en la foto y como que ya los analistas estamos acostumbrados a, bueno, ponen un crecimiento muy alto. En algunos años de la administración pasada, la Secretaría de Hacienda proyectó crecimientos altos y sí los alcanzaron. Entonces todavía hay como, bueno, puede ser posible que a lo mejor el gobierno tiene ahí unas bajo la manga y sí va a querer aprovechar mejor la oportunidad del nearshoring o van a hacer algo y entonces sí se puede alcanzar el 2%. Se ve poco probable. Más bien yo creo que pudiera darse el escenario en donde recortan el gasto a lo largo de todo el año y finalmente terminan con ese 3.9% como puedan, pero que vayan a terminar con ese 3.9% de déficit al final para que no vengan recortes en la calificación crediticia. Una parte central de este debate sobre el rumbo económico de México, como has señalado ya un par de veces en la conversación, es la proyección optimista de crecimiento del gobierno, que contrasta, y lo hemos escuchado incluso ahora contigo, con las proyecciones más conservadoras o escépticas o realistas, escojamos el adjetivo que más nos guste, de los expertos como tú. ¿Cuáles son los lastres específicos que están deteniendo
ese crecimiento que es la apuesta central aparentemente para el gobierno, porque tampoco hay una nueva política de recaudación, ya hablaremos de eso también. Mira, lo del bajo crecimiento viene desde la administración pasada. Empezamos en el 2019 con una leve recesión, nos desligamos del crecimiento económico de Estados Unidos y podría decirse que desde que se dio la cancelación de la construcción de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahí se incrementó la cautela y la aversión al riesgo sobre México. Con la cautela, ¿qué es lo que pasa? Pues que los empresarios detienen proyectos de inversión hasta ver qué es lo que va a pasar. Y luego a lo largo de todo el sexenio, bueno, pues que sí llegó la pandemia, pero también por otro lado estuvo la oportunidad del nearshoring, pero finalmente terminamos con un crecimiento promedio anual alrededor del 0.9%. Esto es en el sexenio de López Obrador. Y en el último año de sexenio, 2024, pues se supone que debería de haber habido un mayor crecimiento económico, sobre todo cuando hay un mayor gasto y un alto déficit presupuestario. Pero lo que estamos viendo es lo contrario, una desaceleración, un crecimiento alrededor de 1.5 después de haber crecido 3.2%. Entonces creo que aquí lo que está sucediendo es que el sector privado tiene mucha cautela para invertir, mucha cautela para contratar más personal y todo esto se ve reflejado en la economía. Y aunque el gobierno tiene un montón de programas sociales y da pensiones no contributivas, vaya, hace transferencias, no es suficiente para impulsar el crecimiento económico. Por eso es que también del otro lado, de que te decía, este crecimiento para el siguiente año, primer año completo de administración, pues es muy poco probable que se acelere, porque pues si hay un recorte en el gasto público, pues entonces nada más tienes el sector público y el sector privado. Tendría que venir del sector privado ese mayor crecimiento económico, pero tendría que quitársele el miedo a todo mundo y pues la verdad es que todavía no sabemos bien a bien cómo va a operar en la práctica la reforma al Poder Judicial, la de supremacía constitucional. Sí, se va a aprobar seguramente la reforma de eliminación de los organismos autónomos y van a venir nuevas controversias comerciales y de las amenazas de Trump, cuáles va a cumplir y cuáles no. Pero el miedo ahí está. De todos estos escollos que acabas de enlistar, el único que no estaba en las manos del gobierno mexicano es, pues sí, la incertidumbre con Trump, pero todos los demás, todo eso que acabas de compartirnos, la reforma judicial, el futuro de los organismos autónomos, este ambiente que ha restado certeza al ambiente económico, estas son heridas que se causa el propio gobierno, que causa el propio gobierno a la economía mexicana. Así es frenar el crecimiento económico. Y creo que inclusive de las amenazas de Trump, sí hay cosas que el gobierno puede hacer. Te menciono dos que se me ocurren ahorita. El menor gasto en defensa. Pues si Trump quiere que se frene el flujo migratorio y que pues se combata los carteles de la droga y en su lugar el gobierno está presupuestando un menor gasto en defensa, pues como que no tiene sentido. Lo otro también, que esto, bueno, no es de esta administración, sino viene ya pues gestándose de más larga historia, es la mayor integración comercial con China. Pero entonces este gobierno lo que tendría que estar haciendo es emitiendo señales de alguna manera, diciéndole a Estados Unidos, te vamos a comprar más a ti, le vamos a comprar menos a China. Para que estas amenazas de Trump, pues mejor vamos a platicar, ¿no? Si eres mi mayor socio comercial y a donde se va como el 32% o de lo que depende directamente el 32% del PIB de México, entonces ahí es donde dices, ok, el gobierno sí, o sea, obviamente esto fue autoinfligido, lo de las reformas, pero de las amenazas de Trump sí hay cosas que se pueden hacer para que no se llegue a ese punto de los aranceles y no se llegue a ese punto donde la economía mexicana sería la más afectada. Otro punto clave de divergencia que yo advierto leyendo opiniones en estos días es el tipo de cambio que se proyecta para los próximos meses, para el 2025. El gobierno prevé un tipo de cambio de 18 dólares con 50 pesos por dólar. Los expertos pronostican una tasa más alta. ¿Dónde ves tú el dólar en 2025 y qué impacto podría tener eso en la trayectoria económica de México? Mira, como toda buena economista te voy a responder, depende. Y entonces, justo acabamos acá de sacar un reporte con distintos escenarios, porque el tipo de cambio lo mueven muchísimas variables
El peso es la moneda más líquida de toda Latinoamérica y entonces esto juega a favor y en contra. En contra porque pues hay mucha volatilidad en el tipo de cambio cuando suceden cosas que no tienen nada que ver con México, como la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también funciona como amortiguador de la economía mexicana ante choques externos. Creo que el gobierno se quedó con la idea de hace unos meses, donde el tipo de cambio sí podía bajar a 18.50 pesos por dólar, pero Trump ganó las elecciones. Trump ha sacado amenazas y además vemos que está contratando gente en su gabinete que parece que sí va a materializar alguna de esas amenazas. Y entonces, pues ya un tipo de 18.50, pues la verdad es que también se ve muy poco probable. Yo creo que bajo un escenario central en donde, bueno, más o menos el gobierno de México empieza a platicar con el gobierno de Trump y no se materializan las amenazas, aunque ahí esté esta posibilidad, el tipo de cambio el siguiente año podría bajar a niveles de 19.50 pesos por dólar. Pero para eso necesitaríamos que la guerra no escale y que no haya más miedo sobre México. Y entonces simplemente es como que se empiezan a bajar los ánimos y empieza a bajar ese miedo que se tiene sobre la economía mexicana. Sin embargo, si Trump llegara a materializar alguna de las amenazas, pues creo que el tipo de cambio más bien seguiría por encima de los 20 pesos por dólar. Ese sería un escenario que yo lo veo como más probable. Y en el escenario pesimista, en donde realmente le pone un arancel de 25% a toda la mercancía que va de México a Estados Unidos, el tipo de cambio se puede subir fácilmente a 22, 23 pesos por dólar, precisamente para compensar ese mayor arancel y además porque la economía mexicana podría ir rápidamente hacia una recesión, porque hemos hablado que estamos en una desaceleración económica. Y entonces, si perdemos este crecimiento de las exportaciones, pues ¿qué te queda? Pues es como aventarte al precipicio y entonces caes en una recesión y obviamente eso generaría todavía más miedo sobre la economía mexicana y ante el miedo que hacen, pues los inversionistas a nivel internacional dejan los activos que consideran que son más riesgosos, en ese caso el peso mexicano sería más riesgoso, se mueven a otras divisas u otros activos y al dejar los pesos mexicanos sube el tipo de cambio. Hablemos de lo que nos dice sobre el gobierno la asignación de recursos, que me parece fundamental, sobre todo en contraste con el gobierno anterior. El gobierno entrante ha prometido una continuidad y creo que en muchos sentidos lo vemos exactamente así en este presupuesto. El paquete económico asigna 483 mil millones de pesos al programa de apoyo a los adultos mayores, a las personas mayores, una iniciativa que ha sido indudablemente socialmente muy importante. Sin embargo, te pregunto, Gaby, ¿cómo puede el gobierno hacer sostenible este gasto a largo plazo? Es una cantidad exorbitante de dinero. ¿Hay alguna manera de hacerlo sostenible? Recaudando más. Y en realidad también cuando escuchamos de miles de millones de pesos, como que nos perdemos, ¿no? Y no sabemos si es mucho o es poco, pero viéndolo así en porcentaje, las pensiones contributivas, las no contributivas de las que tú estás hablando ahorita, más todos los programas sociales, lo de jóvenes y Sembrando Vida y demás, representa 46% de los ingresos presupuestarios. Es un montón de dinero. Y si le agregamos lo del costo financiero de la deuda, ya te da 72% y entonces el otro 28% para todo lo demás, ¿no? Ya este porcentaje que nos das nos deja claro por qué cuando usaba yo el adjetivo exorbitante no exageraba. ¿Es sostenible eso a largo plazo? No, no es sostenible porque entonces necesitarías, porque además la población va envejeciendo, entonces va a ir representando cada vez una mayor cantidad y un mayor porcentaje. Entonces, ¿qué necesitas? Una mayor recaudación. Por eso es que mucha gente tiene miedo de que venga una reforma fiscal. Y aunque la presidenta ha dicho que no viene una para el 2025, nunca ha dicho que no viene una para más adelante. ¿Es indispensable una reforma fiscal en México? No sería indispensable, pero tendrían que recortar gasto público, hacerlo más eficiente. En donde, por ejemplo, Pemex, que digo, si uno desglosa el gasto, ahí nos podemos quedar aquí 3 días platicando de eso, ¿no? Pero Pemex, tú sabes, es una de las petroleras más endeudadas a nivel global. El gobierno reiteradamente la ha ayudado, pero no ha cambiado su modelo de negocio. Y entonces, mientras que no cambia el modelo de negocio, pues va a seguir representando como un barril sin fondo en donde se van todos los recursos. Lo que le están asignando a Pemex ahora en el presupuesto es alrededor del 1.3% del PIB
Entonces imagínate que dijeran, ok, vamos a poner orden en Pemex, vamos a hacer esto, les vamos a asignar estos recursos, pero en el tiempo van a ir disminuyendo porque se va a corregir. Entonces ya no necesitas una reforma fiscal porque dejas esos recursos libres. Pero por el contrario, si hay una reforma energética en donde ahora se consolidan todas las unidades de negocio de Pemex y que entonces pues ya no se va a poder ver cuál gana y cuál pierde, y además también pues si no importan las pérdidas, como se ha dicho desde el gobierno, pues que te están dando a entender que también ahí se van a seguir yendo recursos y que van a necesitar más dinero. También hay otras cosas en el gasto corriente donde podrían recortarse. El gobierno de México, como todos los gobiernos del mundo, no es tan eficiente como el sector privado, y entonces hay ciertas ineficiencias. Y en el gobierno de México se considera que es un gobierno relativamente gordo, o sea, se podría recortar gasto donde hay ineficiencias. Pero obviamente, pues eso causaría cierto dolor, visto políticamente, pues no les ayudaría al partido en el poder. Y entonces, ¿qué es lo que les queda? Pues lo más sencillo es hacer una reforma fiscal, que no le van a llamar a lo mejor una reforma fiscal, pero sí impuestos nuevos, y tratar también de generar una mayor fiscalización para cada vez tener más recursos y poder sostener lo otro. Y seguramente también van a seguir recortando gasto en salud, donde se necesita tanto, en educación, en donde estamos por debajo de los estándares internacionales, defensa, que va en contra también de lo que quiere nuestro principal socio comercial y que además se necesita porque hay mucha inseguridad pública en México, pero no es sostenible. A tu pregunta, no es sostenible en el largo plazo. Déjame tocar justamente eso, porque todos quienes hacemos cotidianamente un presupuesto, todo padre, madre de familia, toda persona encargada de un presupuesto sabe que si uno asigna recursos para A, pues implica un costo de oportunidad para B. No se puede hacer B si le asignas recursos a A. Y este gobierno ya nos has explicado dónde ha asignado recursos. Quiero que nos expliques un poco dónde no ha asignado recursos. Y para mí es particularmente preocupante la salud y la educación en México, que son, lo primero, algo absolutamente fundamental y que en el gobierno anterior implicó uno de los grandes errores del gobierno. Se perdió el acceso a servicios de salud en, digamos, decenas de millones de personas, 30 millones de mexicanos, y la educación, que es pues la apuesta para salir adelante a futuro, más allá de la asistencia, el apoyo gubernamental. Evidentemente, una población mejor educada o educada tendrá un mejor futuro, y más en el siglo que viene, que es un reto enorme, este siglo XXI y más allá. Todo esto se hace en detrimento del gasto en salud y en educación, Gaby. Y fíjate que agregaría otra cosa también, infraestructura. Y aunque obviamente es más importante la salud y la educación, también se necesitan carreteras en donde se pueda transitar, porque si no, esto hace más ineficiente el envío de exportaciones hacia Estados Unidos particularmente, y entonces empiezas a frenar también el crecimiento económico. Creo que la apuesta del gobierno es por dos cosas: da transferencias, pero entonces te doy menos en salud. Entonces la gente lo que termina haciendo es, esas transferencias del gobierno las recibe, pero termina gastando una parte en salud que ya no recibe desde el sector público. Lo mismo también con la educación, que ahí inclusive pues es posible que no se esté gastando tampoco de estas transferencias que les dé el gobierno, y pues el efecto lo vamos a ver en el mediano y en el largo plazo. Inclusive algunas de las transferencias que da el gobierno podrían estar causando o dando como incentivos perversos para que algunos jóvenes no estudien ni trabajen. Y entonces, ¿esto a qué te va a llevar? Pues que estos jóvenes que deberían de estar en la escuela educándose o en un trabajo adquiriendo experiencia, pues no van a tener ni una cosa ni otra, y entonces pues habrá una mayor desigualdad económica en el largo plazo. Y bueno, pues parece que es de lo más fácil, donde el gobierno recorta educación, salud, infraestructura. Esta parte de infraestructura es importantísimo. Y aunque el gobierno desde el sexenio pasado había dicho, bueno, es que ya no van a estar estas obras emblemáticas del sexenio de López Obrador, y entonces ahí vienen recortes,
pues en realidad también lo que estamos viendo es recortes para carreteras federales, que es lo que te decía, y entonces pues hace menos transitables porque pues si hay baches de por sí y entonces pues cada vez van a estar peores las carreteras, pues baja el turismo, baja también o sube el costo de la mercancía que tienes que transportar por ahí. Parece de pronto al escucharte que estás describiendo el presupuesto del séptimo año de Andrés Manuel López Obrador y no el presupuesto del primer año de Claudia Sheinbaum. Pues es que hubo una continuidad en ese sentido. E inclusive también hay cosas que se han agravado, como esto que te mencionaba de Pemex, donde va a haber una consolidación, regresa a ser una empresa del Estado y entonces, pues eventualmente ya no vamos a conocer sus números. Y también está la duda si toda esta deuda de Pemex, tanto la financiera como el pasivo laboral que tiene y la deuda con proveedores, si después la va a absorber el gobierno, porque entonces pues ahí estamos hablando ya de un mayor nivel de deuda, una mayor carga fiscal también y por lo tanto, pues finanzas públicas más estresadas. Hablemos, acercándonos al final de nuestra conversación, mm, de un tema en el que en el pasado, en esos encuentros que tuvimos, hemos estado en desacuerdo. Tú decías que te preocupaba más Harris que Trump. Los dos estábamos de acuerdo en que ganaría Trump. Al final, en efecto, ganó Trump y ahora veremos de una u otra manera las consecuencias del trumpismo. A partir de ahí, con el regreso de Trump al poder en Estados Unidos, que ya anunció políticas comerciales ultra proteccionistas, la amenaza de aranceles, eh, guerra comercial, deportaciones masivas que pueden llegar a números inimaginables. ¿Qué impacto potencial prevés? Digamos, coloquémonos no en el peor escenario, no en el Trump completamente en ánimo de venganza y de retribución con México como villano central, no en el peor escenario, pero en un escenario, digamos, dadas los nombramientos recientes, realmente no ideal, negativo incluso diría yo. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía mexicana? Van a coincidir 4 años del gobierno de Claudia Sheinbaum, Trump y la presidenta mexicana. Sabría que ibas a sacar el tema, sobre todo para sacarte la espinita, porque pues tenías razón, desde la última vez que platicamos, la verdad es que yo creía que Trump pues no iba a ser tan amenazante para México, y sí lo está haciendo. Bueno, Y creo que aún no aún no, empieza, pero nada está más hablando. con lo que ha dicho, ¿verdad? Ahora, Trump es un negociador duro, llega gritando, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Que ya está diciendo, voy a poner aranceles del 25% si México no frena el flujo migratorio y México baja el gasto en defensa. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y por otra parte también, Canadá se ha unido a esta conversación con algunos miembros del gobierno diciendo hay que expulsar a México del TEMEC. La verdad es que no se puede expulsar a uno de los miembros así nada más, pero entonces seguramente la revisión para el 2026 va a ser muy dura. Y desde ahorita también pueden empezar a poner controversias comerciales en contra de México e imposición de aranceles. Y esto es porque México ha exportado más hacia Estados Unidos, ha crecido mucho las exportaciones hacia ese país, pero las importaciones no. Si lo vemos en términos porcentuales, tenemos ahora una mayor integración comercial con China que con Estados Unidos, no tiene sentido. Ahora, si Trump quiere seguir en una guerra comercial con China, pues entonces le va a decir a México, oye, México, ¿quieres ser mi amigo? Pues entonces deja de comerciar o al menos baja tu comercio con China, porque también un punto bien importante, Trump se fija en los déficits y entonces el mayor déficit comercial que tiene Estados Unidos es con China, pero en segundo lugar está México. Y entonces, ¿cómo se arregla un déficit? Pues te compro menos o me compras más tú a mí. Pero para comprarle más a Estados Unidos necesitamos comprarle menos a China. Entonces creo que Trump sí puede llegar a cumplir alguna de sus amenazas. No creo que todas, porque entonces sabe que llevaría a México a una grave crisis económica. Y con esto, pues más gente quisiera ir a trabajar allá. Y entonces, pues como que se le va a regresar, ¿no? El problema a él. Creo que más bien sí puede imponer, de entre todas estas amenazas, imponer aranceles a México de manera temporal para que se frene el flujo migratorio
También que México deje de comerciar tanto con China y empezar a comprarle más a Estados Unidos. Y creo que esto de los aranceles los podría poner tan pronto como al inicio de su administración y que duren alrededor de 6 meses a un año. Si cumple esta amenaza, entonces México cae rápidamente en una recesión, pero creo que Trump no es tonto, o sea, no va a llevar a México a una crisis económica, pero sí a una recesión. Entonces ahí ya dependerá también de la respuesta del gobierno mexicano, porque si desde el gobierno empezamos con, no, entonces yo también te impongo aranceles a ti, pues las cosas no van a funcionar y entonces en la revisión del 2026 nos van a hacer pedacitos y aunque sigamos teniendo un tratado, pues en la realidad va a funcionar como si no tuviéramos un tratado y México ahí sí va a caer en una crisis económica y bueno, pues vendrían cosas muy negativas. Eso ya sería un escenario muy caótico. Lo de las deportaciones masivas no creo que lo vaya a hacer, pero sí creo que va a detener de una u otra forma el flujo migratorio, va a asegurar más la frontera y va a requerir que México gaste más también para asegurar esa frontera. Y lo de designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, la verdad es algo que, pues, viviendo en México, la primera vez que yo lo escuché dije, qué bueno, pero luego ves cuáles son las consecuencias. Oye, es que va a entrar a México como si fuera Afganistán y no somos Afganistán y entonces, ¿cómo va a bombardear territorio mexicano? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues eso da miedo. Inclusive creo que también aquí se incrementaría la inseguridad pública. Creo que en esto sí veo como un poco de cambio respecto a la administración de López Obrador, que a lo mejor ahora sí pudiera haber un mayor diálogo y una mayor intención de, pues vamos a platicar y vamos a ponernos de acuerdo para que no sucedan todas estas cosas malas, porque tampoco a Estados Unidos tampoco le conviene pelearse con México, somos su principal proveedor y para que ellos no se vieran afectados en mayores costos de la manufactura, en mayores presiones inflacionarias, pues tendrían que estar viendo, a ver, ahora quién va a ser mi proveedor, pero no se ve y que lo están haciendo, que estén platicando ya con otro país, viendo cómo se entrelazan las cadenas de suministro y además esto no es de un día para otro. Entonces creo que, en resumen, sí puede cumplir la amenaza de los aranceles del 25% de manera temporal y que eventualmente pues lleguemos a un acuerdo. Déjame terminar con esta pregunta. Justo antes del anuncio del paquete económico, Moody's cambió la perspectiva de calificación de México de estable a negativa. ¿Qué medidas específicas podrían evitar una disminución, una rebaja, una erosión en la calificación de la deuda de México? ¿Y cómo podría el gobierno abordar las preocupaciones claramente persistentes de estas agencias calificadoras a las que está tan acostumbrado? El gobierno anterior lo hacía a cada oportunidad y me parece que por ahí va el gobierno actual también, tan acostumbrado a descalificar. Fíjate que el hecho de que Moody's haya cambiado la perspectiva un día antes de que saliera el paquete económico no es casualidad. O sea, quiere decir, o yo como lo leí, es que independientemente de cómo venga el paquete, se ha deteriorado el marco institucional y entonces ahí hay mayor presión. Ahora, un cambio en la perspectiva es, te estoy vigilando con ganas de recortarte la calificación crediticia. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de México? No endeudarse más, cumplir con lo que está diciendo del déficit. Y entonces, si a lo largo del año, pues empieza a ver que no logra este crecimiento económico, pero sí está recaudando más porque hay una mayor fiscalización, lo que sea, pues entonces sí puede lograr este déficit. Creo que hacia el tercer trimestre es donde las agencias calificadoras pudieran empezar a decir, bueno, ahora ya tenemos de perdido información de la mitad del año y ver qué está pasando con las finanzas públicas y empezarse a preparar para que las revisiones que hacen en noviembre y diciembre, recortar la calificación crediticia o mantenerla. El gobierno sabe esto, entonces creo que por lo que van a optar es recortar el gasto a lo largo de todo el año en los rubros que ya hemos mencionado y además también van a tratar de tener una mayor fiscalización para subir o alcanzar los ingresos que están contemplando a pesar de que no se alcance ese crecimiento económico. Pero además también para los siguientes años va a ser muy importante que eventualmente el déficit siga disminuyendo, porque 3.9% del PIB no es sostenible tampoco. Tendría que regresar a 3% o menos
pero tampoco lo podrían hacer en un solo año porque pues llevan a la economía mexicana a una recesión. Entonces, va a ser muy importante este año para ver que el gobierno cumpla con esta meta del recorte en el déficit y luego el paquete rumbo al 2026, en donde además tendrán que contemplar que habrá una mayor volatilidad del tipo de cambio y que habrá también cautela precisamente por la revisión del TEMEC programada para ese año. Gracias, Gaby, gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Disfruté mucho la plática. Hasta ahí la charla con Gaby Siller. Gracias, amigos, por su presencia, por sus comentarios. Gracias por suscribirse. De verdad es emocionante ver cómo ha crecido nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en Letras Libres. Gracias por seguir suscribiéndose, por seguir buscando nuestro contenido. Los invito a seguirlo haciendo. Por favor, síganos en redes sociales, en lo personal, @leonkrause, y a Letras Libres, a la revista Letras Libres. Suscríbanse a Letras Libres, a nuestras plataformas distintas, tenemos varias, pero a la revista en sí. Ese apoyo, y más en estos tiempos en donde el periodismo independiente me parece es tan, creo yo, importante, tan necesario, es fundamental. Y también hoy aprovecho, antes de despedirme, para compartirles la noticia de la aparición de mi novela La Gran Desaparición. Aquí la tienen con Editorial Planeta, La Gran Desaparición. Estoy muy emocionado porque es un libro que he estado preparando desde hace mucho tiempo y finalmente ve la luz en esta temporada. Voy a estar por la FIL en Guadalajara, la Feria del Libro de Guadalajara. Regresaré después de tanto tiempo. Fui muchos años como vendedor de libros con Editorial Clio, con Letras Libres, y he tenido la oportunidad de presentar ahí un par de libros, específicamente mi novela El vuelo de Eloán, hace casi un cuarto de siglo, es increíble, y ahora iré con La Gran Desaparición, que es una novela de fantasía, una historia de amor, una aventura de descubrimiento que ocurre en el mundo del arte. A mí me encanta pintar, lo hago muy mal, pero me encanta, y me encanta sobre todo contemplar el arte, la belleza de la pintura. Y pues con ese pretexto es que me senté a escribir este libro, que también es una invitación en el fondo a dejar de lado los teléfonos celulares y contemplar el arte con nuestros propios ojos. Creo yo que es una lectura noble, es una buena historia con personajes entrañables, y los invito, sobre todo si les gusta la fantasía y les gusta el arte y les gusta también el amor, como no, lean La Gran Desaparición. Ojalá que les guste tanto a ustedes leerlo como a mí me gustó escribirlo. Bueno, ahí la dejamos. Por ahora regresamos la próxima semana con una nueva conversación en Ciberdiálogos.